¿Qué tal amigos, amigas? Tanto tiempo. Hoy día nos reencontramos con nuestros programas habituales después de algunos meses de pausa. Pronto nos conectaremos con Rodrigo por medio de la cuenta de Pretexto, que es nuestra cuenta oficial. Ya veo que hay gente que se está conectando. Bienvenidos. Hoy día cambiamos un poco el formato. Vamos a tener un formato distinto, un poco más íntimo, más privado. Eh, y solo estaremos con Rodrigo. Javier se excusó, tenía algunos compromisos que no pudo dejar. Eh, Vamos a conectar con Rodrigo, que aquí viene. Mientras esperamos que Rodrigo se conecte, que ya está esperando su conexión. Eh, Ahí está. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿qué tal? Está tu cámara al revés, al fondo una puerta. A ver, déjame ver cómo. Y ahí Ahí sí, sí, perfecto. ya, perfecto. Bien, Rodrigo, Como, ¿cómo estás? Estaba saludando a nuestros amigos que se están conectando, ya hay ujú, algunas personas. Eh, y bien, tenemos un nuevo formato hoy día, un formato más íntimo, más privado, donde la protagonista sea la voz, sea nuestra voz, sea la voz de sí, los que eh, creemos o representar, aunque nunca es tan claro esa representación. sí, Eh, sí. Eh, ¿en nombre de quién se tiene la voz? ¿Sí? ¿En honor a quién se hace representativa la voz? Oye, nada, bueno, se nos ocurrió este espacio a propósito de octubre, la primavera de octubre, la revuelta de octubre. Y han pasado unos días, meses ya estoy medio perdido en el tiempo, ¿ah? Estamos como en un momento, no sé si te pasa, pero a mí me ha costado saber más o menos qué día es, ¿sí? Y me voy asombrando de cómo el tiempo resulta más inaprensible, ¿sí? Más inaprensible. Bueno, saludo y les doy las buenas noches a todos quienes están escuchándonos. Y este espacio surge a propósito de una conversación que tuvimos el jueves, ¿sí? El jueves fue Jonathan, ¿no? no recuerdo, creo que fue martes o miércoles Sí. tal vez. Y tenía que ver un poco de cómo hablar acerca de este mes, que es un mes bien particular, que no solo se cumple hoy eh, el primer aniversario del estallido social, sino que también han ocurrido otras cosas durante octubre, simbólicas, intensas, cargadas de afecto eh, para nosotros, quienes habitamos esta tierra, y que tienen a lo largo de nuestra vida, y hemos sido cruzados, porque hemos sido cruzados por distintas afecciones, desde niño, desde la adolescencia, ahora más adultos, a propósito del 5 de octubre del año de 1988, el 88. plebiscito, ¿sí? El plebiscito. El plebiscito que era un ejercicio político importante para saber si el dictador Augusto Pinochet continuaba o no continuaba. Más que la libertad o la bienvenida de la democracia. ¿Te das cuenta? A propósito del arco iris de la concertación. Efectivamente ganó el no. Y sabemos Sí, muy bien que los primeros gobiernos de la concertación, más que una transición, fue una transacción. Se transaron nombres por nombres, ¿sí? Un sin informe duda. RETIC Sí.
un informe Rettig, por ejemplo, a cambio de estancias vitalicias en el Ujú, Senado. ¿Sí? claro. Eh, el 12 de octubre, donde no hay nada que celebrar a propósito del genocidio de los conquistadores, de los pueblos originarios que habitaban estas tierras antes de la llegada de Cristóbal Colón. Sí. Sí. Hoy día, el Bueno, 18 de octubre. Sí, ajá, por favor, por favor. O sí. para terminar Bueno, sí, brevemente dale, termina tu idea. la fecha, el 18 de octubre, hoy, un año del estallido social, que de alguna manera inaugura y da pie a un montón de manifestaciones que ya se venían realizando a propósito del descontento, de la desidia, de la distancia, de la ignorancia, de la violencia política ejercida con desprecio y Claro. que finalmente eclosiona ese día a propósito del salto de torniquete por parte de los adolescentes, de los jóvenes. Y eh, el próximo domingo, pues el 25 de octubre, quizá el hito más importante de que este país se hace llamar república, eh, que tiene que ver con el plebiscito para conseguir una asamblea constituyente, ¿sí? Y por un apruebo del cambio de la constitución. Ya, eso era como más o menos lo que nos convoca hoy día, a propósito de que es un mes bien cargado, bien heterogéneo, bien intenso, pero como te decía al principio, por lo menos la sensación que me queda y que conversamos antes del programa tenía que ver con estos afectos que cruzan desde un malestar y una incomodidad social. Ujú. Sí, yo quisiera como partir desde un poco más atrás, ya no solamente del 1492, de aquella Mm, fecha, mm, mm, desde aquel 12 de octubre en que Cristóbal Colón llegó a estas tierras, mm, sino que más bien a mí me gusta el concepto de los ciclos del cosmos y los ciclos de la Tierra. Y octubre, si lo vemos bien, es el inicio de la primavera. mm, Si bien parte el 21 de septiembre, pero la primera parte, el primer mes de primavera, es esencialmente en octubre. mm, mm, Y en nuestro hemisferio sur, mm, parte la primavera en octubre. Y la primavera tiene hartos sentidos bien simbólicos a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente a nosotros que se nos ocurrió. mm, Y primavera significa el primer verdor, mm, cuando empieza a aparecer aquellas luces verdes, aquellas pintas verdes del renacimiento, del reflorecimiento. mm, Está relacionado con la juventud, con la vida. Eh, y simbólicamente la primavera es el momento donde recuperamos algunos de los anhelos más profundos y donde tratamos de materializar los deseos del alma, los mm, deseos del espíritu. mm, Y en ese sentido también simboliza la expulsión de la muerte. mm, Eh, y en ese sentido creo que los octubres para nosotros es una tremenda oportunidad de recuperar los mitos, de recuperar aquello que consideramos sagrado. eh, y en una creencia bien profunda que es la creencia de la renovación, mm, el milagro de la renovación. Y en ese escenario me gustaría que siguiéramos conversando por qué para nosotros octubre es tan especial. mm. Sí. O sea, interesante esto de este renacimiento, ¿ah? Ah, y cómo confluye este límite muy fino entre lo vivible, como lo menciona Judith Butler, lo vivible y lo mortuorio, ¿sí? Que no Entre es el lo mismo que héroe y lo el bebible, tánatos. ¿Perdón? que no es lo mismo que lo bebible. Ah, no, salud por eso. Entonces, te das cuenta que hay algo ahí del orden de este ciclo que tú mencionas, y quizás también se conjugan acá expectativas, anhelos, y sin duda me parece a mí que el aniversario del 18 de octubre transita, recorre, está inervado, eh, hay energía relacionada con el anhelo de tener un mundo distinto, de poder vivir en un país con una lógica distinta. ¿Sí? Eh, el clamor de las calles, yo vengo llegando de la Plaza de la Dignidad. Wow. Cuéntanos Sí, cómo estuvo eso. la verdad es que
estuvo intenso, como han sido las veces que me ha tocado estar allá. Y llego con un amigo acá de Santiago y la verdad es que había una trifulca enorme entre las barras bravas. Y fue Ujú. curioso eso, ¿ah? Fue curioso. No había mucho contingente policial ni agente del Estado. A propósito del anuncio, bueno, que estamos De los cuarenta acostumbrados mil de la guerra, de la batalla, del enemigo poderoso. 40.000 efectivos creo que se iban a desplegar no solo en la capital, sino en distintas partes de Chile. Y eso Eh, que no consideran a los inefectivos, claro, imagínate. claro, claro. Entonces fíjate que hay algo acá del orden de... había algo primaveral, había algo de renacimiento, había expectativas también. Había mucha gente, muchos ciclistas, familias. Estaba bien agradable, estaba bien agradable, excepto por esto que estaba ocurriendo ahí. Pero el ambiente, el parque estaba lleno, la plaza estaba llena. eh, Había un ambiente muy festivo, habían tocatas también. eh, y me voy yendo y aparece este incendio curioso de la iglesia de los carabineros. ¿Ah? Un incendio bien curioso. A propósito, eh, me fui y salía humo, pasaron los carros de bomba. Pero lo que te quiero transmitir en el fondo es que toda manifestación tiene desviaciones, tiene posiciones, hay cosas oscuras, hay cosas que se tiñen, hay algo que no se sabe también. ¿Mm? La fiesta es una autorización, lo festivo es una autorización colectiva para la transgresión. ¿Sí? Claro. En ese sentido, me parece que algo de eso toca cada convocatoria, no solo ahora a propósito del 18 de octubre, sino también todo lo que tiene que ver con el uso de las calles. ¿Sí? Eh, Judith Butler, hay un libro muy lindo que me tocó y me he encontrado este mes que llevo acá en Santiago, que se llama Sin Miedo, formas de resistencia a la violencia de hoy. Y en ese sentido, ella menciona a propósito del ejercicio eh, de apropiarse de la calle. ¿Sí? Oye, se va uniendo gente. Ayúdame, Jonathan, a poder ir saludando a las personas. Ahí se unió Javier, que en esta ocasión no nos pudo, bienvenido Javier, no nos pudo acompañar. Eh, eh, y se van uniendo varias personas, la María José Escare, y ahí a mi hermano, Run Run de Sí, Colores, al Lucho. Sí, hay como varios históricos. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Jazz Toca, Conry Bax, Brian Agurto, Tiki Me, Rodrigo Reyes, un gran abrazo. También ahí se une Paulina. Estás tú también, Jonathan, acá. sí, también estoy yo. Entonces, fíjate que volviendo al tema de estos festivos, la fiesta es una autorización colectiva, decía Freud, a propósito de la horda primitiva, el Mm. banquete totémico. Eh, En Tótem y Tabú hablaba acerca que la fiesta es una autorización colectiva en donde entra la transgresión también. Entonces, algo va a pasar. Eh, Estamos hablando de personas, y sabemos muy bien, a propósito del periodismo mm. serio estamos hablando de medios de comunicación llamados alternativos, que dan cuenta de que aquellos jóvenes que estuvieron en la primera línea durante el 18 de octubre y hasta la fecha, la mayoría era gente que venía de poblaciones con alta carga de violencia, con alta carga de pobreza, con alta carga de adicciones, muchos de ellos pasando por instituciones como el Sename. Entonces, eh, te das cuenta que esta fiesta mezcla un montón de simbolismo. Hay gente que va a Claro. cantar, a andar, a patinar, a vender sus productos. Hay gente que va a dejar su estampa, ¿sí? Las huellas, la memoria, la palabra grabada en las murallas. Eh, Hay gente que expone su cuerpo. Entonces, tomando un poco la lógica de Judith Butler, decía que tomarse las calles también es un riesgo, que Mm. está en desmedro respecto a las fuerzas policiales. Y llega un punto, citando a Foucault, a propósito del ser valiente también, ¿sí? Claro. En donde, bueno, finalmente, cuando se ofrece el cuerpo, se ofrece la vida, ¿sí? Y fuimos testigos de la violencia policial que hubo
a lo largo de gran parte de las manifestaciones en distintos lugares, no solo en la Plaza de la Dignidad, no solo en Santiago, no solo en el corazón de la capital, sino fuimos testigos nosotros en Valdivia. Eh, Me tocó atender un joven a propósito de la fuerza bruta policial que lo termina torturando en Antofagasta, en Arica, en Iquique, en Puente Alto, en La Granja, ¿sí? Entonces, quería hacer como ese paréntesis respecto a lo que fue hoy día, la vivencia. Eh, Había mascarillas, había máscaras. ¿Tú sabías que Ajá. cuando ocurrió el estallido y las distintas manifestaciones que ocurrieron en distintas partes, el uso de máscaras era Claro. para proteger la identidad, pero por otra Sí, parte, para las fuerzas y los agentes del Estado policial, era sinónimo de alguien que se estaba trincherando y un posible delincuente. ¿Sí? claro. El que no da el rostro. Ese, Sí. el Hola cobarde Gaby, que no ¿qué da el tal? rostro. Javiera, sí. Sí. Ahí Em, tu hermano dice, había un carro de comida que se llamaba Pa' Comer. bueno, y el humor surge. El humor surge espontáneamente a propósito de poder sostener también lo que implica la resistencia del cuerpo, la incertidumbre. Estábamos, y eso fue lo que hicimos durante los programas que tuvimos Eh, durante algunos meses de la pandemia, estábamos celebrando, estábamos liberándonos, estábamos resistiendo un mundo llamado normal, ¿sí? Un mundo llamado normal a nivel laboral, educativo, sanitario, y de Ujú. repente expuestos, saliendo a las calles, encontrándonos con otros, en donde el miedo era un miedo mucho más potente hacia las fuerzas policiales que hacia el compañero o la compañera que estaba festejando con uno en las calles. ¿Sí? Claro. Había más incertidumbre a perder el trabajo, a tener un sueldo digno, que a lo que fuera a ocurrir en la calle con el compañero. Y eso antecede a las manifestaciones del estallido social. Y de repente Sin nos duda. encontramos con algo que era eh, imposible de prever, una pandemia que viaja desde China para todo el mundo, a través de los aviones. La conectividad se vuelve también una especie de vehiculización y de vehículo de un virus que hasta el día de hoy no tenemos idea en qué consiste. ¿Sí? Ya se están probando vacunas, hubo un ejercicio económico a propósito de la venta de toda la efervescencia sanitaria, alcohol Pero no, gel, no me mascarilla, gustaría ¿sí? perder el punto que estás tratando, que el de la manifestación. A mí me gusta harto ese ritual. Yo creo que la Mm, mm, manifestación tiene un sentido ritualístico. sí, eh, sí. incluso por sobre los rituales establecidos, los rituales oficiales, Mm, como los mm, rituales eclesiásticos, que apuntan a esta visión del progreso, a esta visión metafísica. sí, Y en ese sí. sentido, los rituales de la calle tienen un sentido mucho más, eh, más centrado en lo pagano. Mm, mm, Y el paganismo siempre ha sido visto con suspicacia, siempre se ha tildado de blasfemo, de irracional, mm, de vulgar. mm, Casi todo lo abyecto está previsto en ese tipo de ritualización mm. carnavalesca. Sí, Eh, sí. y ese lado oscuro a nosotros nos genera eh, mucha admiración por una parte, pero también un temor Mm, y a la vez un deseo de estar ahí. mm, sí. Eh, y esos sentimientos primitivos, creo yo, se dejan ver en quienes tienen posiciones de poder, que Mm, tienen que tomar estas decisiones y tener un discurso políticamente mm, correcto. Por mm, ejemplo, el mm, discurso del condenar la violencia, venga de mm, donde venga, sea de mm, quien sea, mm, pero no así la violencia sistemática, no así la violencia organizada, mm. sino que Y la sistémica. violencia que Mm, se, y sistémica. Entonces la claro. violencia que se condena es esa violencia que parece visceral, Mm, esa violencia en donde se expone el cuerpo en su brutalidad. mm, Incluso en esa violencia que te irrumpe tu orden público. mm, De hecho, por eso se le teme tanto a la destrucción de las cosas, porque lo que hay mm, detrás ahí, creo yo,
es una destrucción de tu orden, de tu mundo, ordenado, mm, sí. previsible. O sea, a mí me parece algo, yo no sé si la calle, la calle, la ciudad, eh, era, eh, eran espacios de empoderamiento y de apropiación por parte del pueblo, de la gente, ¿sí? De hecho, me parece que Santiago tiene muy marcados los lugares en los cuales algunas personas con ciertas vestimentas, con cierta fisionomía, con cierto tamaño, con ciertas marcas en el cuerpo, Ujú. pueden transitar o no, ¿sí? Me parece que Valdivia se podría asemejar quien cruza el puente hacia La Teja y quien no cruza el puente hacia La Teja, ¿sí? Entonces, Claro. la calle no sé si ha sido un territorio de apropiación constante. La calle aparece, y sobre todo, por ejemplo, los epicentros de la ciudad aparecen como apropiación colectiva y masificada, justamente lo que estamos hablando ahora en torno a celebraciones, a festividades, a conmemoraciones. ¿Ah? Pero me parece que lo que estamos viviendo hoy día apunta, apunta a un ejercicio en donde la calle tuvo un impacto importante, en lo que vamos a vivir el próximo domingo. Claro, ¿Sí? O claro. sea, hubo ahí un impulso tan potente que el poder fáctico tuvo que unirse a otros, independientemente de los colores políticos, un pacto secreto. Hay un pacto secreto, no fue público. Sí, había que ver la cara de Van Rieselberghe, de Boric, eh, de ver cómo ese pacto se jugó a última hora de madrugada para convocar lo que vamos a vivir el próximo domingo, el plebiscito quizás más histórico. Me parece que es más potente incluso que el sí y el no. ¿Sí? Lo que pasa es que en esa época, quienes vivimos ese momento, y quienes vivían desde antes, nuestros padres, los abuelos, ¿sí? Claro. Se necesitaba ese espacio, esa soltura de saber, por ejemplo, que la dictadura a cargo del dictador iba a tener al menos un tiempo de finiquito. ¿Sí? Claro. Nos dimos cuenta que ese tiempo nunca llegó. Por eso ocurre el estallido social. Entonces, para quizás pasar a otra idea, el tema de la apropiación de la calle hoy día se está viendo en espacios que antes eran exclusivos de un verdor ficticio, de un verdor impuesto. Mm. O sea, estamos hablando que la gente se sacaba fotos en la Plaza Italia, con este monumento a Baquedano, con estas flores maravillosas al lado, que habría que preguntarse cuál es el sentido de esa estética finalmente. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de esa estética? Hoy día, Bueno, esa estética l- tiene toda una, una lógica de disciplinamiento de las conductas sociales en ciertos lugares. mm, También marca hitos sociales, mm, marca etos mm, sociales. mm, Eh, por ejemplo, se critica mucho que hayan destruido esos verdores, esos pastos tan prístinos que tenía la plaza antes del estallido. mm, mm, Eh, mm, Cuando el 80-90% de la población en su cotidianidad no tiene acceso a esos pastos, a esos sí, verdores. claro, sí, claro. Lo que Sí. prima principalmente en Santiago son calles ocre, calles color marrón. Eso es lo que prima, no es el verde, que nos Con venden como, quebradura, trizadura, co- claro. con eventos. Sí. Sí, yo comparto contigo. Entonces estamos hablando entonces de un verdor absolutamente utópico, ficticio, no una primavera de renacimiento. ¿Sí? Lo que se pone en juego en esta especie de estética impuesta, capitalizada, eh, es en el fondo, una manera, alejada absolutamente de las condiciones de vida que vive la mayoría de los chilenos. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido me parece que la calle masivamente fue un lugar en la cual durante meses en distintas regiones del país, en distintos lugares de las regiones del país, no solo en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, eh, se fue impulsando un movimiento, social importante que tiene que ver con la revuelta de octubre, pero que acuña, y aquí quiero tomar un poco la introducción que hicimos, Jonathan, respecto a los otros eventos, a los otros, no sé si eventos, a los otros hitos históricos que marcaron también
y que marcan hasta el día de hoy el octubre, la primavera de octubre, ¿sí? El Sí. 5, el triunfo del no, y hay que decirlo así, el triunfo del no. No es que se volvió a la democracia, ¿sí? No, o sea, eh, se dio paso a una democracia que hasta el día de hoy es muy Sí, frágil y es y muy cuestionable, capturada. sí. Sí. eh, A mí, para terminar la idea de la calle, eh, yo lo que he observado a lo largo de estos últimos 30 años, por retrospectiva, no soy tan viejo como para tener tanta conciencia. Mi primer recuerdo de la manifestación, que sí, el no haber sido muy pequeño, en el 88 yo tenía 11 años. mm, Con mi padre fui al Parque O'Higgins mm, en Santiago y recuerdo los- las calles que están al interior del parque repletas de gente, miles de personas, no mm, recuerdo haber visto tanta mm, gente. mm, Y la energía que se da era muy parecida a lo que después viví alguna vez que me acerqué a las protestas de mm, este octubre. mm, mm, Eh, y lo que concuerdo en ambos espacios, cada uno con su lógica de dominio distinta. Para mí, en la dictadura, eh, el dominio de la calle estaba dado por el amedrentamiento de las fuerzas policiales y militares. sí, Tú claro. andas en la calle, te, te- te podían tomar detenido y nunca más aparecer. Mm, En cambio, estos últimos 30 años, la calle fue capturada y solamente se transformó en un lugar de tránsito, mm, solamente en un lugar de pasada. La calle mm, la capturó el modelo neoliberal. Y entre más autos, entre más ancha la calle, entre más rápido se pudiese andar, eh, evidenciaba mayor progreso, está hablando del mm, desarrollo del país. mm, Pero nunca mm, las calles se volvieron a poblar de gente que se apropiara mm, de las calles y de esos espacios públicos. mm, mm. Y en ese sentido, yo veo que en este octubre, que hoy día estamos celebrando este primer año, eh, la reconquista de la calle como espacio de lo público, del Mm, pueblo, de la ciudadanía, para mí es un hecho sumamente relevante. mm, Más allá mm, si sí. después termina en estas manifestaciones alegóricas con el fuego y la destrucción, Mm. que si bien no las justifico, pero sí las comprendo, desde el sentido Sa- simbólico que ellos tienen. ¿Sabes qué? Me tocó participar en un movimiento bien interesante, que no ha aparecido como de manera potente, porque si bien fue un movimiento político, no politizado, político, que fueron los ciclistas furiosos. Como tú sabes bien ¿Mm? que yo soy ciclista y practico el ciclismo urbano hace muchos años, antes que empezara las ciclovías, incluso acá en Santiago había una ciclovía que solo cruzaba Pocuro, ¿sí? Y por unos tramos. Y no recuerdo muy bien la fecha, pero yo me empiezo a unir ahí aproximadamente cuando regreso de Iquique, el año 2010. El año 2010 más o menos regreso de Iquique y empiezo, ya llevaba unos años, que son los ciclistas furiosos. Y fíjate que el ejercicio es que los primeros martes de cada mes nos apropiábamos de las calles, pedaleábamos. Y había una intervención bien interesante porque era una apropiación de las vías, como una forma de protesta a el estado de las calles, la inseguridad vial para los ciclistas, la falta, pero absoluta, de ciclovías que tuvieran también un engranaje con Metro, con Transantiago, que son los medios de comunicación más utilizados en la capital. Y eso abrió a ciclistas furiosos en Los Ángeles, en Concepción, en Rancagua, creo que también, no sé si en Valdivia hay ciclistas furiosos. Entonces era interesante que esa apropiación tuvo como efecto después que los intendentes regionales tuvieran que dialogar con quienes eran Las agrupaciones de los ciclistas. sí, la agrupación y quienes fundaron esto, porque en el fondo era una protesta a propósito de garantizar sus derechos para circular con un medio de comunicación, con un medio de movilización, disculpa, que tenía que ver con un medio que no contaminaba, que invitaba al ejercicio, apuntaba a algo relacionado con la salud y que más encima disminuía los desplazamientos entre grandes distancias y se abarataban los costos mensuales a propósito del aumento significativo y progresivo del 2007 a la fecha de las alzas en el metro y las alzas del pasaje en la locomoción colectiva que finalmente terminan
con el salto del torniquete. Entonces quería hacer ese guiño a los ciclistas furiosos como un gran movimiento político de apropiación de las calles. Y yo comparto contigo, las calles eran sinónimos de congestión, de transitar rápidamente, mirar las vitrinas, de desplazarse rápidamente a la casa, al trabajo, tener 10, 15 minutos, 20 minutos para poder comer, almorzar, la colación. O sea, estamos hablando que ese es el nivel de normalidad que está ocurriendo. Claro, Esa y en el era la último tiempo, normalidad. bueno, se ha sumado en menor medida ocupar las veredas como lugar de esparcimiento, que también yo lo veo como una positiva, como la calle también es un Mm, lugar de esparcimiento donde podemos compartir. Pues bien capturado también por el comercio, mm. pero lo valoro también en este sentido. Y ahí para terminar con esta Eh, chochería de los ciclistas, sí, el efecto final que tuvo en que varios municipios cortaran las calles principales durante los domingos de un tramo de hora que va desde la mañana hasta la hora de almuerzo más o menos, y las la grandes ciclo avenidas, las recreo vía, distintas, las, ¿ah? la ciclo recreo vía se La llaman ciclo, todavía. sí, la ciclo recreovía y patinaje y para andar. O sea, fíjate que finalmente cuando el colectivo se une, Ajá. cuando hay una revolución íntima, interna, pero también colectiva, es posible apropiarse no solo de las calles, apropiarse también del ejercicio político, de ser escuchado y alzar la voz. Sí, bueno, el movimiento ciclista, o para cerrar también ese tema, yo también participé de hartos años ciclista urbano en Santiago. Mi último año de universidad y mis primeros años de trabajo, todos los trayectos los hacía en bicicleta. Mm. Y tuve un tiempo participando en una agrupación que se llamaba Bicicultura. Ah, Eh, mira, y, sí, también. y estuve bien metido en esos temas y ahí Luna Brandón, gran amiga, un programa anterior, habla de eso, de cómo el movimiento ciclista generó cambios importantes en la autoridad, primero en la autoridad local y Mm, paulatinamente eso se fue ampliando. mm, Eh, y es un movimiento que se le ha dado poca importancia, pero sí tuvo impacto importante. O sea, uno hoy día va a mm, Santiago y el tránsito en bicicleta eh, es súper llamativo por la cantidad de gente que lo hace. mm. Oye, me gustaría pasar a los otros temas. Ahí, eh, yo en el último tiempo me he estado reencontrando con nuestras historias más recientes, eh, Mm, sobre todo el periodo oscuro de la dictadura. Que mm, creo que ha dejado traumas tan profundos que al día de hoy aún no lo reconocemos en su totalidad. mm, Eh, y creo que reconocer ese 5 de octubre del 88 mm, es un hito importante, que nos mm, marca casi a 40 años de aquello. mm, Eh, eh, y la dictadura para mí eh, creo que el Chile se quebró, fue un Chile antes y un después de eso. mm, Creo que ha sido una de las dictaduras más brutales y creo que dejó un profundo sentido de individualismo y un profundo sentido de desigualdad y de miedo mm, al otro. mm, mm, La atomización que tuvo de la sociedad, de los colectivos, sustentado en el miedo al otro, en la mm, desconfianza, mm. eh, creo que esas heridas todavía las estamos tratando de mirar, todavía tenemos costras bien profundas de eso. Sí, claro. Que no quis- O sea, yo creo, Jonathan, que lo que nosotros nos vamos a enfrentar también nuevamente en este ejercicio democrático, político, vinculante, eh, que es el plebiscito del próximo 25 de octubre, tiene que ver también con evidenciar las grandes fracturas que hay a nivel social. La pregunta que yo me he hecho a lo largo de la vida, desde que tengo uso de razón, y me comienzo a contactar con esta realidad atomizada, dividida, parcializada, binaria entre los rojos y los azules, ¿sí? Es que si efectivamente es posible encontrar un espacio en la cual, por ejemplo, las personas que están en favor del rechazo
eh, que son propagandistas de violencia, ¿sí? Estamos hablando de que hay ahí una fractura importante y me parece ofensiva, me parece, me parece de un corte bastante perverso, ¿ah? A propósito de desfilar con símbolos de una forma de mirar la vida que costó la vida, valga la redundancia, a millones de seres humanos que tiene que ver con el nazismo y el fascismo. Claro. ¿Sí? Estamos hablando que las personas del apruebo marchan como si fueran soldados nazis, soldados El rechazo prusianos, los del rechazo, sí. ¿Qué dije yo? de la prueba. De la prueba, medio lapsus que me mandé. Los del rechazo, ¿sí? Ahora, me parece que lingüísticamente, eh, y Cortázar ahí se mueve en un nivel pero superlativo, ¿sí? Y poderoso. Me parece que es poco probable que algo que promueva un rechazo gane. Es como promover el rechazo. Es raro. Claro. eh, pero no quiero dejar de enunciar los simbolismos que están detrás del imago del rechazo. Fascismo, Ujú. nazismo, vestimentas de soldados de guerra, camuflados, con cascos negros, escudos, escoltados por las fuerzas y agentes del Estado. O sea, eh, burlándose de las personas que han perdido la vida, de las personas que han sido torturadas, de las personas que Motivada. han mutiladas con traumas oculares. Es como, me parece que hay un imposible, y yo quiero ser claro en eso, de poder, de poder auspiciar una especie de encuentro entre los que están de un lado y de otro. Y me parece que Chile va a estar dividido. Chile es un país dividido. Chile es un país segmentarizado, ¿sí? Eh, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la diversidad sexual, que tiene que ver con el apellido, que tiene que ver con los colegios que estudiaste, que tiene que ver finalmente con cuánto sabes más, cuánto sabes menos, que tiene que ver con la tracalada de títulos que te auspician para poder presentarte frente a otro. Entonces, eh, no hay que perder de vista que el estallido social lo que evidenció era la tremenda fractura que había a nivel social, pero también entre el poder político y el pueblo. Sí, ¿Sí? Es decir, sí, que sí. eh, había una invisibilización sistemática de las condiciones precarias en las cuales la mayoría de los chilenos vivían. Claro. Sí. Sí, recogiendo eso, yo creo que esas diferencias son muy profundas, y están atravesados en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Mm, Porque uno podría remitirse a la concepción marxista más clásica entre el proletariado y los burgueses, mm, eh, entre los trabajadores el empleador. Eh, mm. pero creo que no se limita solo a eso. Yo creo que eso es una parte. Sin duda que no, sin duda que no se limita a eso, yo estoy completamente de acuerdo. Y aún si intentáramos limitarnos, se nos vendió una metáfora de progreso, Mm, mm, sustentada en ciertas palabras claves, como la mm, meritocracia, como el esfuerzo individual, eh, que finalmente se fueron cayendo por su propio peso. O sea, la realidad social nos muestra que el modelo que decía que no iba a llevar al desarrollo, mm. finalmente fue solamente una falacia. Eh, Sin lugar a y, dudas, sin lugar a dudas. y pretender que despertar un día y darte cuenta que estaban abusando de ti falazmente, Mm. genera un malestar profundo. Y al observar aún más esa distancia, incluso hacer caer a la misma gente creyendo que porque tuvo alguna oportunidad
mm, circunstancial de conseguir un trabajo que en algún momento le dio cierta estabilidad, sentirse superior mm, al de al lado, al vecino, mm, mm, al sentirse que porque recibo algo más de ingreso y puedo pagar un colegio, siento que soy mm, mejor persona. mm, Creo que esos valores con el estallido se venían cuestionando desde mucho antes, pero en el estallido mm, se hacen presente que esa división mm, eh, era sostenida muy artificialmente y muy desde un pequeño círculo de poder mm, que, como decía Habermas, manejaba los más medios mm, y la política pública, mm, y tenían capturado el Estado, y tienen capturado la empresa privada, y tienen capturado los capitales, tienen capturado mm, los fondos de inversión con la AFP. O sea, todo un engranaje, un círculo tan pequeño, una oligarquía, que, mm, que nos dimos cuenta que la mayoría jamás íbamos a mm, poder acceder a ese círculo y que todas las cosas que mm. ellos mismos decían era solamente para anestesiarte y Pero que para... tuvo, pero que tuvo efecto, Jonathan, disculpa, Sí, en una internalización, una normalización, una asimilación y naturalización de lo que estás nombrando. Por ejemplo, sí, cuando alguien se decía a disciplinación. sí mismo, yo tengo que estudiar para ser alguien en la vida. Fíjate cómo se pone en esa pura frase el énfasis en que para poder ser alguien en la vida, para poder vivir la vida, a propósito de lo vivible, pareciera que hay que pasar por el estudio. Es como que no hay otra condición para poder vivir la vida. Llegar a ese nivel, a ese límite, me parece que es eh, no olvidarse de cómo se tratan los derechos humanos en Chile. ¿Sí? Cómo se tratan los derechos humanos en Chile. Los derechos humanos en este país no están garantizados. No, No de ninguna están manera. garantizados. ¿Sí? Eh, Imagínate lo que ocurre con el pueblo mapuche, la gente mapuche, los lof mapuche en distintas partes del sur de Chile, cuando son allanados. Allá no hay cámara, no hay televisión. O sea, si somos capaces de ser testigos en vivo prácticamente de cómo un carabinero lanza a un joven por el puente, estamos hablando de un carabinero, estoy tratando de dar cuenta de cómo funcionó esta normalización en nosotros. ¿Sí? La pregunta es cómo un joven de 22 años es capaz de lanzar a otro joven de 16 años por el puente, representante de las fuerzas de orden y seguridad. 22 años. ¿Sí? No estamos hablando de alguien de origen finlandés, holandés, alemán, caucásico, terrateniente, colonizador. No, estamos hablando de un sujeto de apellidos muy comunes en Chile, así tanto como Valenzuela, muy comunes en Chile, pero que a sus 22 años él fue preparado en una institución para hacer ese acto. Ese acto no es un acto, ¿cómo se llama? Aparte, un acto que aparece como algo inédito. Es una práctica sistemática donde alguien joven de 22 años es capaz de tomarse el poder para lograr eso. ¿Sí? Y esa institución tiene en sus bases ese tipo de formación. O sea, si hemos llegado a ese nivel con la cantidad de cámaras que hay, con la cantidad de celulares que hay, con la diversidad de eh, personas que están mapeando constantemente lo que ocurre eh, en la ciudad, en los rincones donde no llegan los medios oficiales. eh, Chuta, ¿qué nos queda entonces, no? ¿Qué nivel de país hemos construido para ese nivel de autorización, de empoderamiento que se permita como una práctica institucional en carabineros, en las Fuerzas Armadas? ¿Sí? Sí, la lectura es simple. Tenemos resabios todavía y estamos anclados en el poder que adquirieron las Fuerzas Armadas de orden y seguridad durante la dictadura. ¿Sí? Y los pacos de los Bueno, que surgieron como pacos. sí, exactamente. Bueno, y eso lo vemos incluso a mí me llama mucho la atención en estos días
lo simbólico que tiene el general Baquedano en la plaza, mm, cómo lo mm, pintan, lo repintan, cómo esa figura mm. se transformó en una disputa simbólica. Lo mismo con la iglesia de hoy día, que tengo ahí como una doble lectura. Por una parte, creo que es muy simbólico que hayan quemado una iglesia, y por otra parte, tengo mi sospecha de quién la quemó. Pero Mm, eh, tenemos una herencia educativa. En el mm, colegio nos enseñan historia a partir de los hitos bélicos de nuestro mm, país mm, y que se remiten generalmente a abusos de poder. mm, Cuando vemos eh, la batalla, la guerra contra Perú y Bolivia, nos enorgullecemos de eso, pero fuimos y a partir de la incitación inglesa fuimos y nos apropiamos de un territorio que no correspondía a mm, nuestra patria. mm, Y nos sentimos orgullosos de eso, de la mm, aniquilación de otros por algunos recursos naturales. mm, Eh, a lo que quiero llegar es que nuestra milicia y nuestras eh, fuerzas de orden y seguridad siempre han estado capturadas por quien tiene el ejercicio del poder político y económico. mm. Sí, No es claro. algo nuevo. Digámoslo con sus letras, cafiches del Estado. Claro, ¿Sí o no? Sí, puede hacer el que quiera puede hacer la oración completa. sí, claro. Sí, pueden cantarla, pueden Eh, enviarnos cánticos y consignas que claro. serán bien recibidas. Entonces, las policías nunca han estado del lado del pueblo. Siempre el Mm, pueblo es el que ha pagado el precio por las disputas de algún terreno, de alguna zona. La mm, pacificación de la Araucanía tuvo también a los pacos metidos entre medio. mm, mm. Alguna vez nos hablaste, nos estabas comentando algo de eso. Sí, po. Ajá, Personal a contrata de orden y seguridad. ajá, Paco existe, ¿ah? Personal a ujú, contrata de orden y seguridad que dependían principalmente de los municipios, de algunos ayuntamientos, y que bajo el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo finalmente le otorga un carácter militar a los Pacos. ujú, Los Pacos nacen con una característica de milicia, ¿sí? Es capaz de escucharse a viva voz cuando, antes de que el Paco Zamora Soto lance al joven por el puente, eh, ¿cómo lo llaman? Es como una arremetida, vamos con la arremetida. Hay ahí como un fragor de guerra. Y eso ha sido sostenido sistemáticamente por los discursos de los ministros de este gobierno. ujú. ¿Sí? Estamos en guerra, un enemigo poderoso, un enemigo implacable, con violencia inusitada. Es como el ejercicio constante del amedrentamiento. ¿Ah? No dejo de escuchar acá a Orwell 1984, Brasil, The Truman Show, El Gran Ojo Vigilante. eh, o sea, fíjate cómo estamos de alguna forma viendo este panóptico internalizado. Es el ejercicio finalmente, lo que se va a poner en juego el próximo domingo, es la posibilidad de descolonizamiento, descolonización de Sí, la Carta Magna creada por el dictador más sanguinario que ha tenido Chile. Sí. sí. Sí, y además no La verdad, solamente es sanguinario en la- el sentido de la cantidad de muertes que tuvo, sino que además eh, la perversión que tenía ese hombre de destruir todo lo público, de destruir todo lo que pudiese, de todo el tejido social, ¿sí? Aniquiló el tejido social, destruyó mm, sistemáticamente, fue dirigentes sociales, dirigentes mm, deportivos, mm, sindicalistas, mm, profesores con sentido crítico. O sea, cualquier mm, persona que tuviese un indicio de pensamiento crítico era desaparecido. mm, Y esas prácticas se sustentaban en una inteligencia, en una intención de destrucción. mm, Yo creo que eso no se le ha dado la suficientemente fuerza. Hubo una intención de destruir a propósito ese tejido social, mm, de desalmarnos. mm, Lo que pasó en dictadura que al pueblo se lo desalmó, se le mm. quitó esa alma colectiva, ese sentido de Sí, po. pertenencia con el territorio y se le cambió esa alma territorializada, se la cambió
por un alma metafórica que fue el consumo. Sí, 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 Entonces claro. transitábamos hacia el consumo a partir del miedo. O sea, la única forma de sublimar ese miedo, ese terror, Mm. era por medio del consumo y de aparentar una cierta fortaleza en lo externo. De hecho, Eh, las grandes angustias sociales están asociadas mucho a lo que estás diciendo, a propósito de cómo llegar a fin de mes. Me parece que calza perfecto con esto que tú mencionas. ¿Cómo llegar a fin de mes? Aparece como una angustia bastante colectiva, ¿sí? Tú que participaste en ollas comunes durante la pandemia, ¿cómo parar la olla? O sea, eh, estamos hablando de prácticas sistemáticas, gubernamentales, biopolíticas, ejercidas con violencia, invisibilizadas a partir de los medios de comunicación oficiales, que son también los mismos dueños, o la colusión entre los dueños y los políticos que gobiernan. Eh, entonces, volviendo un poco también al tema del sí y el no, me parece que la concertación se farrió un tremendo espacio para poder cambiar esto. Hubo miedo, estamos hablando que había mucho temor, mucho, mucho temor. El informe RETIC se hizo con mucho cuestionamiento, porque para poder obtener, por ejemplo, la confesión de quienes participaron fueron testigos eh, y guardaron silencio durante la dictadura a propósito de las violaciones de los derechos humanos, había mucha gente que se sentía amenazada. Sí, mucha gente que se sentía amenazada. Entonces, me parece que a lo que vamos a llegar el domingo, o lo que se puede estar jugando el domingo también, no tiene que ver solamente con un ejercicio cívico, democrático, republicano, sino con un tremendo ejercicio político de saber, de poder echar de una vez por tierra la constitución de Pinochet, y en donde ahí no están garantizados los derechos humanos básicos de los chilenos y de las chilenas, ¿sí? Que tiene que ver con las cosas que se empezaron a discutir y a batallar en la calle, ¿sí? No más FP, pensiones dignas, una vejez digna, salud y educación gratuita y de calidad, equidad de género, respeto a la diversidad sexual, educación integral sexual en los colegios, sueldos dignos, etcétera, etcétera, etcétera. o sea, Tenemos, yo lo veo incluso, si lo pudiera sintetizar todo eso, yo diría salir, asomarnos por lo menos a tener algo de libertad, a mm, tener o dejar por lo menos algo de la esclavitud, que ya no es una esclavitud donde el dueño es la persona con nombre y apellido, sino que ahora la esclavitud está dada por las grandes instituciones multinacionales, mm, por el flujo de los grandes capitales. mm, Eh, y por una otra serie de artefactos que nos tienen atrapados. mm, Y ese ejercicio de desterritorializar eh, esas máscaras que nos tienen presos, creo mm, que simbólicamente en la próxima semana se juega algo súper importante a nivel mm, simbólico, mm, como hito. Yo creo como hito refundacional, yo creo que el domingo es sumamente importante. mm, Para marcar un precedente que nos permita avanzar en un nuevo trato, como se le ha dicho. mm. Que esa Carta Magna nunca se le preguntó al pueblo, bajo un ejercicio democrático como un plebiscito, si se estaba o no se estaba de acuerdo. Esa fue impuesta, ¿sí? Esa fue impuesta en dictadura. Entonces, lo que se juega es justamente decir, no queremos más. Ahora, el ejercicio de la redacción de la carta, me parece que ahí hay que perderle el miedo y a toda esta política terrorífica que los adeptos al rechazo han tratado de infundir por los medios oficiales a propósito de la campaña, que tiene que ver Claro. que finalmente lo mismo que hicieron con la FP, se iba a acabar el país, no íbamos a ir, la economía se iba a ir a cero, iba a haber una tremenda inflación, y a ver, la economía tuvo un tremendo resurgimiento con el retiro del 10%. Entonces, me parece que la política de terror a la cual estamos acostumbrados del fascismo más duro, hay que desmantelarla y desmentirla desde ya.
la redacción de la Carta Fundamental que va a hacer mediante una asamblea constituyente elegida democráticamente, con paridad de género, están ya las bases de lo que hemos venido escuchando hace harto tiempo. En las pensiones, en la educación, en la salud, en la locomoción, en el desplazamiento, en una vejez digna. Ahí están las bases. O sea, fíjate que lo que se va a intentar hacer es justamente el anhelo que hemos tenido por muchos años, quienes hemos estado dando la lucha y la batalla en distintos lugares. Nosotros lo dimos en la docencia, donde nos conocimos, por ejemplo. ¿Sí? Eh, eso. Bueno, y como siempre Sí, quedamos cortos para poder seguir hablando. Oye, pero ¿nos sigamos animamos un nomás, rato po. más? ¿Sí? ¿Nos Sí, animamos un yo rato creo más? que sí. Yo todavía Ya, pues. tengo, me queda tema todavía. Cuerda para rato y seguramente te queda un poquito más de vino por ahí, ¿no? Sí, todavía me queda. Ya, ¿Se pues. alcanza a ver? Todavía estoy a la copita, Sí, el tintorio sí. me acompaña. Oye, vamos a hacer una pausa entonces para los chiquillos que están todavía conectados, las 10 personas que aún nos siguen. Vamos a cortar un minuto y retomamos inmediatamente con la segunda parte porque nos quedan varios temas todavía. Yo creo que seguir dándole a la nueva constitución creo que es un tema súper interesante, sobre todo por lo que hemos estado hablando. Así Dale. que ya, tú te conectas primero y yo me sumo, porque ya empecé a transmitir y Ya. yo me sumo. Ya. ¿Ya? ¿Cómo corto? Ya. ¿Cómo corto acá? Cierro. Ya. Eh, Apreté un botón, no sé qué hice. Eh, Apreté un botón. A ver. em, Corté. No sé qué botón apreté, así que le pido disculpas a las personas que estaban. Estoy con Jonathan. Ya. Jonathan, apreté un botón y se cortó. Y le estaba dando el saludo a la gente que se venía incorporando. Em, Pero volvimos, ya estamos aquí de nuevo. sí, está Osvaldo, Sí. está la Daniela, está mi hermano ahí, está Carilemu. Nada, así que ya estamos. Oye, un resumen de lo que estamos hoy día tratando. Bueno, nos estabas contando al inicio sobre tu experiencia hoy en Plaza Dignidad, a un año de nuestra revolución, de nuestro estallido. Sí, sí, sí. Eh, y de todos los simbolismos, de todas las cosas que se han ido apareciendo, lo que significa tomarse la calle, lo que ha significado la posibilidad de pensar una nueva constitución, el desligarse definitivamente de un pacto social que se generó en una situación de violencia y de abuso. Mm, Eh, y que la próxima semana, en nuestro octubre, estamos celebrando octubre, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de fe de que eh, tenemos la posibilidad de iniciar un largo proceso de reencontrarnos. mm. Sí, entremos un poco ahí también, ¿no? A propósito de cómo ves tú este ejercicio que se viene el próximo domingo. Sí, Em, Porque te das cuenta que apruebo y rechazo son dos lugares con trayectorias que hemos ido conversando, no solo en este programa, hemos ido conversando a lo largo de los programas que tuvimos también, nuestras conversaciones, cuando hacíamos docencia también en la universidad que nos conocimos. Y tenía que ver mucho con esto, ¿eh? Bueno, con el nacimiento de pretexto también. A claro. propósito de eh, lo que mencionaba hace un rato, cómo las posiciones están en Chile binarizadas. ¿Sí? ¿Qué se pone en juego? ¿Es posible que tras una nueva constitución pueda haber efectivamente una democratización de las instituciones, donde haya más participación social, haya más consideración de las personas comunes y corrientes, que no quede todo ubicado finalmente, como ha sido la historia de este país, en los lugares habituales
de poderes, de colusiones entre políticos, ministros, empresarios, financistas de campañas. Es posible que estemos arribando al final de la dictadura de Pinochet con el hundimiento de esta Carta Magna lanzada muy lejos. ¿Es posible refundar Chile a partir de esta nueva constitución? Son las preguntas que yo me hago. Son hartas preguntas. Yo me declaro como alguien que suele tener en el fondo esperanza, pero que soy bien escéptico con un montón de otras cosas. Mm, Eh, y en esa declaración, eh, y quiero sostenerme en ella y plantear que creo que simbólicamente y el ejercicio democrático que significa el ir a votar la próxima semana y decidir si comenzamos una nueva forma de entender el tener documento que diga las normas con las cuales nos van a guiar. Yo creo que es súper simbólico, súper mm, simbólico. Pero solamente, creo que solo el inicio. mm, Creo que solamente como cuando tú estás estudiando y terminas un ciclo de educación, tú sabes que mm, viene otro periodo, mm, que se acabó algo, pero que empieza una nueva etapa. Yo mm, creo que la constitución es el inicio de una nueva etapa que es mucho más profunda y que atraviesa múltiples dimensiones de lo personal y lo público. En lo personal, yo, por ejemplo, veo que converso con harta gente, con personas que, que me van a ver frecuentemente para conversar sus temas, eh, que están atravesados eh, subjetivamente por un montón de, de anquilosamientos antiguos, por ejemplo, eh, el ver al otro como un enemigo, la desconfianza, mm, mm, eh, esta lógica del progreso individual, eh, mm, yo me la rasco solo, eh, el que el otro me hace sufrir y es difícil como un acercamiento al otro, mm, el no tener proyectos comunes, eso lo veo como en la mayoría, pero también me da fe y esperanza que hay otro grupo que está mm, tratando de hacer cosas nuevas, las economías circulares, las democracias participativas, versus la democracia representativa, que es la que estamos hoy día. mm, Eh, pero veo que hay un doble juego bien potente que tenemos que hacer. Por una parte, mm, una visión hacia adentro de cuáles son esos microfascismos que estoy permanentemente validándolos y de construirlos, esos microfascismos. Y por otra parte, cómo empezamos a reconstruir una nueva forma de entender la relación con el otro y la relación con lo común, que veo que está fracturada, no veo tantos proyectos comunes. Más bien nos encontramos en ciertos puntos y concordamos en algunos ámbitos, pero no veo que haya como un proyecto común, no hay como un ethos tan unificador. Y eso creo que hay que mm, construirlo. No sé cómo, mm, espero que no sea con la forma tradicional de un gran líder que venga mm, a, a- a llevarnos como borregos, como el gran mm, pastor que el modelo eclesiástico nos ha instalado tan firme en nuestra mm, conciencia, sino también confiar en que nos podemos manejar como grupo, como rebaño mm, autónomo, sin necesitar un pastor. mm. Fíjate que interesante porque las asambleas que han ocurrido desde que comenzó el estallido social el 18 de octubre eh, del 2019 y que hoy conmemoramos y celebramos, ¿ah? Yo celebro esto. Mm. Me parece que esto es un motivo para poder celebrar a puertas del plebiscito. Eh, no llegamos desnudos a este año y tampoco el estallido social. Yo creo que hay ahí, frente a este anhelo colectivo de tener un país para vivir mejor, de tener consideraciones sociales para poder vivir más tranquilos, que es un ejercicio que toma toda la vida. ¿Ah?
estamos hablando que hemos sido cruzados por generaciones respecto a esto que tú mencionas, esto de rascárselas por sí mismos, ¿sí? De este hiperindividualismo, ¿sí? Y por ende el temor al otro. Pero me parece que algo se ha venido colectivizando. El estallido social no fue una cosa que no prendió, no fue una cosa de cabros chicos, cabros váyanse para la casa, todo no. Lo que hubo, me parece, es tocar la torpeza, la desidia, la ignorancia, pero también rápidamente el aplacamiento por parte del poder fáctico cuando se dieron cuenta que con la marcha de los pingüinos, de los estudiantes, de los secundarios, ¿sí? Con las marchas de las no más AFP, con los distintos movimientos feministas que fueron surgiendo en distintos lugares, en distintas instituciones, ¿sí? El Con una movimiento de los mirada profesores socio, también. el movimiento de los profesores también, de las personas, de los deudores habitacionales, ¿sí? De las zonas de sacrificios ambientales, tanto a partir de la contaminación hecha por las grandes mineras, por las grandes industrias todavía a base de carbón, pero también por los lugares donde estaban los botaderos de basura. Fíjate que algo empezó a ocurrir, un movimiento bien interesante a nivel colectivo, eh, en donde nos fuimos dando cuenta que no estábamos conformes con la forma que se venía llevando la sociedad. ¿Sí? La respuesta que se dio también a la municipalización de los liceos emblemáticos. ¿Sí? Entonces, me parece que el estallido es un recorrido histórico de malestar, de disconformidad, de no placer respecto a cómo se venía viviendo la vida. Y que fueron distintas generaciones acumulando el malestar de sus progenitores, de sus abuelos y abuelas, quienes finalmente decidieron decir y salir a la calle y hacer resistencia como se hizo ese 18 de octubre. Entonces fíjate que a lo mejor más que ser positivos, negativos, optimistas o pesimistas, me parece que el plebiscito ya es garante de que algo importante va a ocurrir a nivel de la Constitución, no solamente de la Constitución, sino a partir de cómo nos organizamos. Hay diferencias irreconciliables, hay trizaduras, hay fracturas, hay herencia de la dictadura, sin lugar a dudas, pero me parece que eh, hay proclamaciones, hay consignas, hay un ejercicio de poner en palabras y de corporizar el malestar social que se venía sintiendo hace muchos años. Y por ahí veo que el plebiscito puede ser y es un ejercicio histórico, que no nos va a dejar indiferentes. Claro, sí. Bueno, las últimas dos constituciones se crearon en forma no democrática, Sí, entonces claro. tenemos casi 100 años de historia que no ha habido participación del pueblo en la promulgación de un documento magno. Mm, mm, Generalmente hemos delegado esa responsabilidad en el formato que nos dijeron que debía ser la democracia, mm, que era esta figura presidencialista con apoyo del Parlamento. mm, Eh, que incluso eso uno podría ahora también ponerlo en duda, porque esa es la forma de la democracia y no otra. mm, Porque eso es lo que sostiene la democracia representativas. mm, Pero hoy día se está pensando otras formas, se están discutiendo otras formas de entender la democracia. y- Eh, y mm, las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones informales, que, que, que están en otra dimensión de la lógica de la empresa o del Estado, mm, son las que hoy día están ganando más votos, más votos, perdón, más representatividad y donde la gente está sintiéndose más representada. mm. Eh, yo esperaría por lo menos que eh, esas organizaciones se manifestaran y presentaran sus candidatos para ser constituyente. Mm.
Bueno, esa es la idea, de que justamente los ejercicios eh, eh, de palabreo social, el ejercicio de pensar la sociedad que se desarrolló en las asambleas, los cabildos, en los encuentros, eh, tiene, tiene un raigambre importante. Ahí hay un recorrido, hay ahí un diagnóstico y hay personas que obviamente pudiesen participar sin ningún problema para poder redactar una constitución. ¿Qué debiese garantizar la constitución? La constitución debiese garantizar, por ejemplo, me parece a mí, que los delitos que se cometan no se mire el origen, no se mire el color de piel y no se mire el lugar en el cual se ubican de privilegio o de desmedro. ¿Sí? Claro. Me tocó trabajar dentro de mi experiencia en una cárcel concesionada. No tiene muy distinto las cárceles concesionadas, la estructura la que tienen las cárceles no concesionadas o las cárceles tradicionales. Y las cárceles, Jonathan, están pobladas por los mismos de siempre. Mm. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a la violencia sistémica, habría que ver si no es violencia, no solamente la quema de la micro, el saqueo, el incendio, como respuesta a un tremendo malestar, como por ejemplo cuando Ponce Lerú se le rebaja eh, la sanción y la sentencia que tenía en millones de dólares. ¿Sí? O la gente, el caso Soquimich o de Corpesca o de las colusiones, son enviados a clases de ética. Una constitución debiese garantizar que las personas que cometen delitos, como ocurre en Finlandia, como ocurre en Islandia, por ejemplo, económicos, no puedan tener cargos públicos nunca más y puedan pagar con presidio y devolver la plata. Mm. Por ejemplo, eso es sancionador. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, que Chile es un país con Estado de Derecho, habría que preguntarse bien para quiénes ese Estado genera derechos, para quiénes obligaciones y para quiénes discriminaciones. Te lo Claro. digo eso porque durante el 2000, el comienzo del 2000, la noción de Estado de Derecho estaba a fines de los 90 y principios de 2000, la noción que Chile es un país de Estado de Derecho, en que las instituciones funcionan, ese era el gran discurso que funcionaba a principios de los 2000, se cayó, Mm. se cayó. La raya en hijo, dice ahí Carolina, Sí, por ejemplo. ¿Sí? sin duda. Eh, entonces, me parece que una constitución debe garantizar derechos fundamentales, sanciones ejemplares, sin mirar el origen, eh, y también debiese considerar las condiciones básicas para que este país sea habitable a nivel de estudios, a nivel educativo, sanitario, laboral también. Entonces, eh, cambiar Bueno, la constitución, son muchos los desafíos también, ¿no? Yo creo sí, que el que claro, claro. planteas tú es uno que de perogrullo tiene que estar sí o sí. Yo creo que es uno de los fundamentales. Mm, Y en esa misma lógica del Estado de Derecho, para profundizar esa misma idea, mm, eh, sin duda que asegurar pensiones dignas y equitativas para todos los trabajadores es uno de los puntos también, a mi juicio, fundamentales. mm, De que hayan dos sistemas, uno para los que trabajan en unas fuerzas y otros que trabajan en el resto, eh, parece incongruente. mm, Parece ridículo pensar que una profesora trabajo 40 años educando a cientos de niños, tengo una pensión de 200.000 pesos, y un mm, militar que nunca fue a una guerra, que nunca ejerció mm. a lo que se estaba preparando durante toda su vida, tenga una pensión de 1.000.000 de pesos y solo con 20 años de ejercicio. Sí, sí, Eh, claro, claro, claro. no digo que esté mal el él en ese sentido, digo que esta profesora, ese trato es denigrante. Bueno, porque la Constitución garantiza justamente esas Sí, tremendas diferencias salvajes y denigrantes. claro. Eh, el acceso al agua, para mí también es uno de los temas, el cuidado del medio ambiente. Yo creo que una constitución ambientalista creo que debe ser una de las cosas primordiales. O sea, Mm, hoy día yo creo que más que nunca, yo recuerdo en otras épocas haber leído y escuchado sobre el riesgo que tenemos como especie,
Eh, no sé si tú te acordás de la época del hoyo en la capa de ozono. Sí, que se cerró a propósito de los tránsitos aéreos que disminuyeron. Claro, y de los eh, aerosoles. sí, 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 que se cerró, parece, la capa de ozono. No sé si en el Ártico o en el Antártico. ¿Ya qué te pasó con la capa de ozono? A ver. Bueno, en esa época el discurso que predominaba era sobre la hecatombe de la humanidad por producto de la capa de ozono. Sí, claro. Eh, bueno, también me tocó muy, muy chico todavía, cuando recién apareció el VIH, que Mm, también fue uno de los temas álgidos. Pero ninguno de esos, creo yo, ha tenido no tiene parangón con lo que está ocurriendo hoy día con el calentamiento global, los efectos de gases invernaderos, el deshielo, el cambio climático, la deforestación. Creo que hoy día el riesgo tiene múltiples focos, eh, y veo que nuestra constitución avala esa depredación medioambiental. mm, mm. Y yo creo que no es sostenible esa depredación. Yo creo que nos va a llevar rápidamente al, a la hecatombe como especie. Ejemplo de ello son lo que tú planteas hace un rato, las zonas de catástrofe, las zonas de sacrificio, Mm, mm. eh, donde se expone a un grupo de personas a enfermar gravemente producto de la contaminación. Sí, claro. Lo que ocurre en los relaves mineros, lo que ocurre con con la, eh, con la ganadería, con la agricultura, con los pesticidas. Eh, yo creo que todos esos temas debiesen tener su espacio en la Constitución y tener instituciones que funcionen de verdad, que no estén capturadas por Mm. grupos de poder que solamente les interesa el enriquecimiento personal. O sea Ahora que, fíjate que te escuchaba, es como que aparece la noción de aniquilamiento masivo en casi como que te escuché como que me amargué. Como- es como, eh, es como que hablaste de la capa de ozono, de los grandes virus, a propósito del virus, ¿Mm? esta pandemia que estamos viviendo, las amenazas del botón. ¿Mm? ¿Quién apretará el botón a propósito De de los ese temor de 80. la Guerra Fría, ¿no? De la Guerra ¿Mm? Fría, sí, la fin de los 70, la década del 80 también. Eh, pero lo que hubo ahora me parece que fue un ejercicio mucho más fino, mucho más potente, que es el ejercicio de hacernos ver a nosotros como garantes de nuestra propia vida y ver a los otros como enemigos, que lo mencionamos en algún momento. Ujú. ¿Sí? Eh, la pregunta es si una constitución, una nueva constitución en Chile, será garante de posiciones subjetivas y colectivas e íntimas relacionadas con la conservación más que con la destrucción. ¿Te das cuenta? Y aquí, cuando menciono conservación y destrucción, no puedo dejar de traer a esta reflexión el ejercicio tanático que está presente en todo ser humano, que parte con los afectos básicos de la envidia y el temor, la pérdida de poder y la herida al ego. O sea, la ¿Mm? pregunta es, no sé si una constitución va a poder regular las egodistonías, ¿ah? Va a poder regular el narcisismo. No creo que eso tenga que ver con una nueva constitución. Habría que ver bajo qué condiciones a lo mejor una constitución puede garantizar una educación de calidad que permita, por ejemplo, no vetar y aprobar una educación integral a nivel sexual. ¿Te das cuenta que ahí ¿Mm? está lo fino y eso se puede garantizar en una constitución? El ser Claro. humano no va a cambiar por una carta fundamental, pero sí me parece que quienes redacten una carta fundamental, que es como la columna vertebral en términos legales, jurídicos y también una especie de límite que pone a los habitantes de un país, de una nación, a poder transitar, es Ujú. distinto que que sea redactada en dictadura a que sea redactada por personas que han tenido la experiencia
Y aquí yo me río un poco de la propaganda, del rechazo. A propósito, hay una parte que uno si lee entre líneas dice, ¿qué saben estas personas comunes y corrientes que tienen Claro. otros intereses en la vida de redactar una constitución? Fíjate que lo que hay ahí, y muestran de fondo a una mujer anciana, ¿sí? A una mujer grande, como dicen los argentinos, una mujer con experiencia. Qué violento eso, ¿ah? De decir que pareciera que ella no tiene nada que decir acá porque está preocupada de otras cosas, de su jubilación. ¿Te das cuenta? Es como si la jubilación no tuviera que ver finalmente con una carta magna, unas garantías en derechos humanos. Por eso te decía yo que en Chile me parece que los derechos humanos no están garantizados para todos. Em, No, eso está más que demostrado. mm, Todos los días aparecen casos que demuestran que eso no es así. mm, Y por qué, además o sea, tú podrías decir, bueno, la delincuencia, hay una cosa con derecho humano, pero lo ves en forma sistemática con instituciones que deberían ser los garantes de los derechos humanos, mm, como Carabineros, retomando ese tema. mm, Sí, me llamó la atención lo que planteaste de la franja del rechazo, porque además es una discusión que yo suelo tener frecuentemente con estas personas cuando hablo de política. mm, Y la discusión eh, siempre es ningunear o tratar de ignorante eh, o principalmente eso, de ignorancia al otro. Como que el otro no sabe lo que quiere, no sabe lo que necesita, no sabe lo que está hablando. eh, yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir lo que es cierto. mm, Esa apropiación de la verdad en desmedro del otro que queda una posición subyugada a la tuya. mm. Y eso a todo nivel, no es exclusivamente de las clases dominantes. eh, y es el menosprecio por el conocimiento del otro, incluso de su experiencia. Mm. Y eso está, ese discurso de minimizar lo que el otro sabe, lo veo presente en todas las instituciones formales, partiendo por la familia, par- siguiendo con el colegio, para qué decir las organizaciones, las empresas. Mm. Eh, hay una, todavía no logro dimensionar el daño que provoca eso en una persona, el sentirse permanentemente avasallado en sus propios saberes. Hay una desvaloración del saber del otro. Creo que ese es un ejercicio eh, de, que tuvo como efecto esta desvalorización de la propia palabra, de decirse frente a los demás. A mí me ha tocado, por ejemplo, en la clínica justamente recibir las dificultades que las personas tienen para poder nombrarse, para poder significarse, pensarse, sentirse y decir algo respecto a lo que tiene que ver con vivir en el mundo. ¿Sí? Y no me parece que la clínica o la psicología clínica o incluso el psicoanálisis sea un espacio o el único espacio o un espacio esperable y anhelable para poder situarse ahí. ¿Te das cuenta? Pensando en el psicoanálisis como un ejercicio de resistencia y otros saberes también, como ejercicio de resistencia. Yo tomo tu pregunta, ¿por qué una persona se desvaloriza? ¿Por qué una persona no habla? ¿A qué nivel? La respuesta para mí es el temor. ¿Ah? Se colectivizó el temor. Volvemos a la dictadura. ¿Sí? Se colectivizó el temor. El temor se hizo colectivo. La amenaza del otro se hizo patente y se internalizó. Ese es el tema. ¿Ah? De hecho, eh, este avasallamiento que tú mencionas, yo lo comparto, está en todo nivel, pero también me parece que los jóvenes y las nuevas generaciones han ido marcando justamente esos puntos negros, esos puntos oscuros, esos lados oscuros, allí donde no calza, allí donde hay dificultad, allí donde aparece el malestar en la sociedad, el malestar en la cultura.
Insisto, llegamos al próximo 25 de octubre con un recorrido de haber evidenciado de distintas maneras, bajo distintos medios, en distintos contextos y escenarios, la posibilidad de pensar otro país. No llegamos en blanco, a propósito de Ujú. la propaganda del rechazo. No llegamos Sí, con una hoja en blanco. Llegamos cargados de deseos, llegamos con anhelos, llegamos con resistencia, llegamos con rabia, llegamos con ojo, esperanza. ¿Sí? Y eso fue lo que pude ver hoy día, fíjate. Lo que pude ver hoy día tenía que ver justamente con una especie de, a esto agregarle que muchas personas salieron por primera vez ujú, del confinamiento. Entonces, claro. vi algo ahí con un anhelo de poder plasmar estos ejercicios de reivindicación que hemos tenido no solo el 18 de octubre, sino que a lo largo de nuestras vidas en las distintas generaciones. Y eso a mí me parece esperanzador, lo tengo que decir, me parece esperanzador. No puedo dejar de mirarlo así. Y no sé si voy a ser testigo de los cambios que van a ocurrir. No sé si voy a ser testigo de los efectos de una nueva constitución construida democráticamente a partir de asambleas constituyentes en donde se gana por mayoría en un plebiscito. No lo sé, Jonathan, pero eso no puede ser algo que me reste de participar y hacer ese ejercicio. En el fondo, Sin duda. fíjate, cómo perder el protagonismo a tener que vivir todo lo que uno quiere vivir. ¿Sí? Y me parece que por ahí va este ejercicio de poder soltar esta especie de dependencia con que nos hemos construido al alero del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, de la gubernamentalidad fascista, de tener que vivir y estar en todas partes en todo momento, porque no me puedo perder en ningún momento de la vida y tengo que ser protagonista y testigo ocular de los hechos. ¿Te das cuenta? Yo creo que hay que soltar la hegemonía o la pretensión de hegemonía frente a un acto como que el que vamos a vivir el 25. Va mi voto. Tengo claro lo que va a ocurrir ahí. Sé quién va a ganar. Me parece que para allá está apuntando, a no ser que haya mano negra en esto, ¿no? Claro, Creo. siempre está la sospecha. Sí, claro, 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 sin duda, sin duda. O sea, estamos hablando que las instituciones que debían dar garantías son las que más han desfalcado al Estado chileno, cómplices de algunos miembros del Estado chileno. Claro. Entonces, para terminar, me parece a mí, Jonathan, que eh, hay que soltar la pretensión de hegemonía de que uno va a ser protagonista de todos los aspectos de la vida. Estamos viendo un hecho histórico, pero soltar, decir, aquí no voy a ser protagonista, me parece que es un ejercicio que tiene que ver con el amor y el desamor, finalmente. ¿Cómo no pretender que te quieran todo el tiempo? Sí, posible. ¿Sí? Pero ahí tengo una pequeña discrepancia, porque yo creo que hoy día lo que más prima no es este deseo de ser protagonista en todo momento, en todo lugar, sino más bien ser un observador omnisciente, de saber que las redes sociales te informan de todo lo que ocurre en todos Mm, lados, mm, al instante, mm, en el cual te colocan en el permanente estado de alerta. Siempre puede llegar mm, la novedad, siempre pasa algo nuevo que te convoca a la pantalla y te tiene sujetado a la pantalla. mm, Eh, y eso te descolectiviza, te mantiene atado, pero pasivamente a la información, pero no te hace protagonista de tu propia historia, de tu propio proceso histórico, de tu propia mm, historización. Y yo creo que hoy día, como nunca antes en mi pasada por esta tierra, había visto tal interés por votar. mm. Yo eso también lo rescato como un hecho relevante. Por primera vez Sí, veo, sí, veo, sí, dale, dale. veo mucha gente un genuino interés de decir, hoy día sí que siento el llamado a decir lo que yo quiero decir con ese voto importa. Eso no lo había Mm, visto antes. Creo que
era muy pequeño todavía, pero me acuerdo que para el 88 eso también importó Sí, estaba, y estaba. hubo más de 1 millón de personas inscritas en el registro electoral para ir a manifestar su Sí. intención. O sea, recuerda que Cardemil, bueno, era más chico como dice, pero Cardemil le dijo a Pinocho, le dijo a Pinochet, general, ni se le ocurra, perdimos. Pinochet quería sabotear el triunfo del no. Estaban todos mirándose. Los grandes, ¿cómo se llama? Patriarcas de los partidos políticos de la Concertación. Sí, se vivió con temor, se vio con mucho temor eso, Mm. con mucho temor, porque estamos hablando de que no habrá sido esto un bluff. Había mucho temor en las personas. Y cuando se dice que gana el no, esto del arco iris finalmente ocurre. Sí, era una primavera, era calor, eran bailes. Fíjate que ocurrió algo bien curioso, ¿ah? Distinto a lo que ocurrió ahora. Yo no voté, no tenía edad para votar todavía, pero me acuerdo muy bien mi pasada por la Plaza de la Dignidad. Eh, Se ubican los partidos de la Concertación frente al Crown Plaza, ahí Mm. a pasos de Cuñamaquena con la Alameda, y fui testigo de cómo la gente se acercaba a los pacos a abrazarlos. Los pacos con polera, no había timotín, no había nada. ¿Sí? Era Claro. muy curioso ese ejercicio, porque no había un guanaco, era una fiesta enorme. Creo que en ese sentido llegamos con una estética distinta ahora. Los carabineros con un 75% o más de rechazo, ¿sí? Respecto a las garantías que tienen como resguardar el orden. Da más miedo que seguridad. Llegamos con los partidos políticos fracturados, con las grandes aglomeraciones políticas fracturadas, transitando Deslegitimada unos de también. otros. Ah, perdón, y deslegitimada absolutamente, con un gobierno absolutamente deslegitimado y muy lejos de la ciudad, muy lejos de los ciudadanos. Entonces, eh, yo creo que estamos a puertas de un ejercicio. Y quiero aclarar algo, ¿ah? Yo tomo tu discrepancia porque quizás no me expliqué bien, pero me parece que quienes estamos quizás más viejitos y nos acercamos a este hito histórico, tenemos que saber que quizás no vamos a ser testigos de los grandes cambios que estamos esperando. ¿Sí? Pero sí, hoy día hay un pueblo que está en alerta. Hay una ciudad que habla en sus murallas. Hay víctimas que no las olvidamos y que las recordamos. Y este programa va para ellas también, ¿no? Y seguimos resistiendo y seguimos luchando para lograr un país un poco más convivible. Van a haber diferencias que no se van a zanjar y tenemos que ser capaces de saber cómo vamos a convivir con esas diferencias que son, eh, Y eso es la llave. sí, son diferencias, como dices tú, insoslayable. ¿Sí? Y Son está bien, yo creo diferencias. que la convivencia, la convivencia común, Mm, implica también soportar la posibilidad de no alcanzar acuerdos mm, y de sí, tener posiciones contrapuestas y irreconciliables. mm, Eh, yo creo que eso es un ejercicio también de aceptar que en esa diversidad, eh, en esa discrepancia, también puede haber algo de riqueza. Esas mm, posiciones polares nos permiten también tensionar los extremos de las posiciones. mm, mm. Eh, y generalmente esas tensiones son las que te permiten movilizar. Cuando Y todos estamos en el centro, cuando todos estamos como en el promedio, eso no se mueve. sí, claro, sí, eso es un mito. La utopía, la utopía de la media. Claro, lo que mueve son lo que sale del promedio, los extremos de la campana. Eso es lo que moviliza, eso es lo que te permite el cambio, eso es lo que permite la oscilación. Mm. Eh, Así que a mí no me da Fíjate, tanto mm, miedo eso. Dale, no, dale. no, sí, fíjate que a fines de los 90, si no me equivoco, por ahí más o menos 98, 99, dos feministas, una me acuerdo el nombre, la Vero Matus, y esta mujer que fue directora en el último gobierno de Bachelet del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Frías, escribieron un libro que se llama Derecho y Conjura Patriarcal. Ellas ahí están denunciando
cuál era la estructura de la Constitución y del derecho a propósito de cómo se construyó finalmente. Entonces, la Constitución no incluye a todo aquello considerado diverso a propósito de esta media, ¿no? Ujú. ¿Sí? No es una, no es una carta fundamental de derechos y deberes para todos, para todos. Entonces, em, yo creo que, insisto, en esto que quería mencionarte para aclararme, que quizás no vamos a ser todos testigos de los efectos que estamos esperando que tenga esta constitución, pero sí estamos atentos hoy día con los medios de comunicación no oficiales, alternativos y complementarios, que muestran otro tipo de realidad, con nuevos historiadores y periodistas de investigación clara, precisa y seria. ¿Sí? Estamos también con el ejercicio que se está haciendo en las universidades, algunos docentes en los colegios también. Esas son las luchas que se están sosteniendo. Entonces nosotros llegamos a este plebiscito con toda esa lucha y resistencia. No hay que olvidarlo, no llegamos en blanco. No, para nada. ¿Sí? No, ¿Y para cómo nada. se Y garantiza? lo vimos en nuestro ejercicio cuando participamos en los cabildos, en los Sí, claro. conversatorios, en las Sí. asambleas del año pasado, que eran una maravilla escuchar todo ese saber popular, esa experiencia. Mm, No sé, para mí fue tan enriquecedor era como ir a una cátedra en la calle todos los días. mm. Yo no sé si uno pudiese aceptar los extremos o tratar de convivir con ellos, o si a eso llamamos diferencia aceptable. ¿Te das cuenta? Que me parece que el fascismo maduro, más duro, el fascismo más duro, usa muchos conceptos democratizantes, democratizadores, democratizados, para poder entrometerse. ¿Sí? Una constitución, por ejemplo, y quiero ser claro y preciso en esto, debiese garantizar que no puede haber en este país ninguna manifestación de reconocimiento a la dictadura de Pinochet, ni al nazismo ni al fascismo. ¿Sí? Sí, yo Como, estoy de como, acuerdo como, contigo que todas las ideologías que instan al odio, incitan el odio, yo creo que deben tener, no se puede ser tolerante con todo. claro, claro. Judith Butler habla de eso, a propósito que Sí, habría que distinguir cuáles son las asambleas en las cuales no hay nadie, no hay ningún patriarca que se atribuya al poder de una asamblea. La asamblea no se constituye a partir de un ejercicio o de un ejercicio institucional. La asamblea es institucional. La asamblea es un ejercicio político de resistencia y de contestación frente al poder establecido. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, Judith Butler habla a propósito, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, del lado del fascismo, se hacen llamar también asambleas o cabildos, ¿sí? Porque una asamblea no debiese tener en esa noción de asamblea, ella es muy fina en el lenguaje, aquello que considera dentro de eh, de su columna vertebral, dentro de su médula, dentro de su esencia, la discriminación, la violencia de género, el racismo, por ejemplo. Oye, saludo a Gastón ahí que se sí, incorpora. ¿Eh? Un saludo a Concepción. Por ahí sabíamos que te encontraba Gastón. Entonces, por ahí me parece, Jonathan, que es importante ver que quienes van a participar de la Constitución, que es un ejercicio que va a tomar tiempo, porque estamos hablando de generar un lenguaje suficientemente potente, inclusivo, no discriminador ni violento, que permita tratar de plantear derechos y deberes efectivamente que estén asociados al humano, ujú. derechos humanos. Eh, Claro que eh, no, no es lo que tiene hoy día la Constitución. Yo estuve leyendo parte de la Constitución actual eh, y me llamó mucho la atención en el lenguaje que ocupa, que se refiere muy poco a las personas como personas, se refiere más bien a la familia, a las instituciones, pero mm, da muy poca cabida al sujeto humano. mm, mm, Eh, entonces me llamaba la atención esa leer la Constitución, sobre todo cuando estoy leyendo sobre salud y educación, que eran dos temas que me interesaba como mm, identificarlos bien. mm, Y no hablan de eso, no se refieren a la persona, no hablan. Bueno, incluso a mí
incluso a veces el nombre ciudadano me permite, incluso a veces no me calza también porque no todas las personas viven en ciudad, mm, como que deja fuera al mundo rural. mm. Eh, Incluso la noción de persona también tiene cierta historización que uno puede rastrear y para ser persona tienes que tener ciertas características. Mm. Eh, pero ser humano yo creo que más acotado. Entonces considerar lo humano, una constitución que considere no solamente considere a la persona como humano y también que trascienda lo humano, que es lo que te planteé hace un rato sobre la- las consideraciones sobre el territorio donde habitamos, Mm, que vele por el cuidado de ese entorno, que nos permita la coexistencia armoniosa. mm. Bueno, Eh, tendría que ser una constitución ecosistémica, inclusiva, garantista, ambientalista, de respeto de los pueblos originarios, pensando no solo la vía productiva del ser humano, mecanizada, rutinaria, homogenizante, sino que tendría que pensar también en cómo la vida no se vaya en el trabajo, sino que el trabajo sirva para la vida. Lo vivificable, me gusta ese término, lo vivible, claro, ¿sí? Que no es lo bebible, como tú dijiste hace un rato, ¿ah? Lo vivible. Y en que ya ese se me terminó. sentido, sí, y en ese sentido me parece que la Constitución, el ejercicio democrático, el plebiscito, lo que venga después, eh, es que sabes que no ha habido ningún gesto de este gobierno y de gobiernos anteriores de decir eh, nos equivocamos, pero genuinamente nos equivocamos, no supimos. Eh, esta, este pacto por el plebiscito, este acuerdo por la paz, ¿te das cuenta que es interesante esto? Eso habla de lo administrativo, obsesivo y desafectado, como dijiste tú, me gusta esa palabra, desalmado, que es en general el Estado chileno y las instituciones que debiesen responder a todos los chilenos. ¿Sí? Un acuerdo por la paz da cuenta de que la paz no surge espontáneamente, que la paz hay que buscarla, pero no solo a partir de un acuerdo de los políticos. ¿Sí? La paz se busca en cada escenario. ¿Sí? Vivir en el derecho de vivir en paz tiene que estar garantizado en una constitución. Y Claro, pero toda aquella, tiene que haber mucho trabajo para que eso se pueda garantizar. por ejemplo, las prácticas violentas institucionales de las cuales hemos sido testigos y que finalmente eclosionan y terminan y ebullicionan con el estallido social del 18 de octubre. Ah, y regionalista, una constitución regionalista, ¿sí? O sea, efectivamente, que los recursos naturales no sean para otras regiones, que queden en la región, ¿sí? Aumentar los niveles de impuestos y los filtros para los grandes holdings internacionales. ¿Sí? El sur está depredado por capitales holandeses, daneses, ingleses, gringos, españoles. Ujú. Chuta. ¿Y qué queda? ¿Qué queda para la gente de Puerto Natales, la gente de Aysén, de Magallanes, de Coyhaique, de Chiloé, de Futalufú, de Chaitén, Hornopirén, La isla del rey aquí. la Isla del Rey, por ejemplo? Sí. Oye, nada, pues vamos viendo un poco los comentarios. Bueno, Sí, acá la Yossi habla de este acuerdo por la paz, me suena a la pacificación de la Araucanía, un eufemismo nada más. sí, absolutamente, absolutamente. Violento, sin duda, sin duda. Claro, un eufemismo. Por ahí la Caro Rebeco hablaba de estos aplausos que sacaban, no lo decía con esas palabras, pero estos aplausos que sacaban los TENS, los enfermeros, los médicos, la primera línea de la salud. Fíjate cómo rápidamente los significantes van cambiando de cuerpo, ¿ah? Claro, Y de subjetivación. Hoy día existe la apropiación de lo que alguien dice para tenerlo para acá. Como por ejemplo la canción del derecho a vivir en paz, que fue puesta en las primeras
publicidad del rechazo, ¿sí? Entonces, eh, tomo lo que decía el Alejandro, tomo lo que dice, o sea, la Caro, lo que dice la Yossi, a propósito de cómo hay que tener cuidado con el lenguaje. La redacción, yo quiero hacer énfasis en la redacción de la carta. La redacción de la carta tiene que haber un ejercicio bien interesante de cómo están los deseos de quienes van a redactar. Con esto no quiero decir que quienes redacten sean sanos, ¿ah? Pero sí me parece que tiene que haber un ejercicio ahí de ver cómo están los narcisismos, cómo están los egos, cómo están las heridas, cómo ha supurado uno, cómo ha saturado uno, cómo, cómo están las cicatrices, ¿sí? Eh, Me parece que la constitución del 81 fue una constitución hecha con venganza, con alevosía y premeditación. Sin duda, sin duda. O sea, incluso Jaime Guzmán lo planteó en algún momento en alguna entrevista. Dijo que la constitución estaba hecha para que no fuera fácil desatarla. Los Mm, amarres que tenían un nivel discursivo de tal mm, intrincación que era muy difícil poder desamarrar estas cosas. mm, Y por eso fue tan difícil también hacer tantos cambios, hacer transformaciones en la Constitución, porque una cosa estaba amarrada con otra y eso estaban amarrados con ciertos quórum. O mm, sea, sin duda que lo que tú planteas es lo cierto, ¿no? O sea, una Constitución hecha con trampa, mm. en el amplio sentido de la palabra. Sí, por un tramposo. Claro, claro. Eh, y bueno, yo creo que, bueno, yo me acuerdo el año pasado, empezando estas fechas, Mm, eh, sentirme parte de que algo se estaba transformando. Creo que lo conversamos varias veces. mm, Como que primera vez me siento parte de- del colectivo, de que algo va a cambiar en nuestra sociedad. Y solo ese hecho de sentirme parte de ese colectivo transformador mm, ya me hace sentir bien, ya me hace sentir con esperanza, con un cierto júbilo interno. mm. A pesar de la desconfianza, son emociones son sentimientos más que emociones, son sentimientos profundamente sentidos, pero que los albergo con harto cariño. Mm, mm, Ese júbilo de sentirme parte de un momento histórico sin igual, mm. pero también con el temor y con la expectancia de sospechar de que no vayamos a ir más de lo mismo. Eh, Mm. esa dualidad todavía como sentimental. Sí, claro, sí, claro. Estamos ahí haciendo vuelos, estamos tramitando. De esto se trata también este ejercicio, no solo de este programa en general, con la vida, poder tramitar. Algo va a morir, sí, relacionado con la Constitución y todos los personajes y sujetos que transitan en esta idea, en esta fantasía de lo que pueda cambiar una Constitución. Que algo de eso hemos dicho ahora, hemos ido trabajando, hemos ido analizando cuando estuvimos acompañando a, a, a- a nuestro radio escuchas durante los programas durante la pandemia. Bueno, la pandemia no ha acabado tampoco, pero es curioso eso, que en torno, curioso, bizarro, irónico, distópico, que en torno a una pandemia nos hayamos, nos hayamos dado cuenta de que ejercicios que estaban tan enquistados como el tiempo en que uno permanecía en clases, la lógica del uniforme, del aro, el pelo largo, ¿te das cuenta? Si ir o no con ropa de calle, la hora de salir, o sea, todo ese ejercicio hoy día es cuestionable. Mm, Ah, se tocaron las FP, Jonathan, las FP eran intocables. sí, po, sí, po. El chiche de Jaime Guzmán, Y el del chiche hermano, de los Chicago Boys, ¿sí? Entonces, estamos viendo que eh, los falos fueron tocados, ¿sí? Los grandes monumentos de aquello que se llamaba democracia fueron tocados para dar cuenta que era una falsa democracia. Nada. yo tengo una fantasía que en un día de esto la estatua de Baquedano
van a encontrar en el suelo. Tengo esa fantasía. Sí, cree esa fantasía, hay que prenderte, hay que ver las noticias de mañana. Algo se está gestando hoy día, me enteré, por algunos movimientos ahí más anarcos, de los cuales me llega alguna información. Sí. Y que ardan las iglesias también, para mí es una señal potente de que algo más está pasando con nuestras Sí. creencias. Sí, bueno, el fuego siempre está asociado a algo que se va a convertir en ceniza. ¿Ah? El fuego transforma completamente el objeto que tenía una historia anterior. Ajá. Las huellas quedan en cenizas. Sí, sí, el fuego abraza, el fuego quema, el fuego es capaz de Transforma. vehiculizar la ira, transforma. Sí, sí, claro. Convoca las fogatas, por ejemplo, los Claro. asados, sí. En Sí. fin, ya Bueno, pues. para ir ya cerrando, me queda la sensación de que nos quedan programas, nos queda seguir vehiculizando la palabra. Mm. eh, Así que no descartamos nuevos encuentros. Sí, claro, a propósito del próximo domingo también. Ajá. Ya pues, Jonathan, te dejo un Oye, abrazo grande igualmente a a la todos nuestros, gente. A ver, saludemos antes de despedirnos ahí a Joaco, a Camila, a la Yossi, eh, José Ignacio, a José Ignacio, buena José, Sigifredo, a Nata Mapola. Cuando apagué, a tu delante hermano. metí el dedo mal. Sí, está mi hermano, mi cuñada, eh, a Felipe, Marco, Bueno, coméntenos qué les Ale, pareció este escenario que pusimos hoy día de la sombras, Luna, hablar entre Harry, sombras. sí, Felipe, Felipe Pinto. Oh, Felipe, el gran Felipe, señor. Está la Dani por ahí también. Un abrazo grande al J, a Rodrigo Reyes que estuvo, sí, a Muchos la saludos Gaby a Rodrigo Castro, Reyes. sí, Sí, Espacio Vicky. Confluir está creciendo. Un abrazo grande. Ah, qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno. Y ya pues, un abrazo Ya pues, grande. sigamos Un con gusto, Jonathan, nuevamente nuestra estar en este revolución. espacio y seguimos resistiendo. Sigamos conversando nuestra Sí. revolución. No se olvide Un llevar el abrazo. lápiz pasta Bic azul, mascarilla Espérate. sin señalética ahí y sin propaganda política. Un abrazo Démosle. grande. Asamblea Constituyente, apruebo. Mixta no. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.